Buenos días. Voy a presentar los resultados de una investigación que lleva por título Percepción de la gestión del lobo ibérico desde el sector ganadero español. Esta investigación se enmarca en el conflicto entre lobo ibérico y ganadería extensiva, que es uno de los principales conflictos socioambientales en España, un conflicto que afecta a la biodiversidad, a la conservación de la especie y también al desarrollo rural, a la actividad ganadera y a los beneficios ecosistémicos que la ganadería extensiva trae consigo. En el marco de este conflicto, aunque hay innumerables actores implicados como pueden ser ecologistas, administraciones públicas, medios de comunicación, población y un largo etcétera, el principal actor con el que nos vamos a encontrar es con el sector ganadero. Los ganaderos de estas zonas con presencia de lobo que sufren ataques, que tienen problemas de cara a la coexistencia con la especie, son los principales afectados por el conflicto y el actor más relevante de cara al abordaje del mismo. Considerando esto, esta investigación se plantea con el objetivo de conocer las actitudes de los ganaderos hacia las medidas para gestionar el conflicto lobo-ganadería. Y con este fin, se definió un grupo de participantes en el cual encontramos 84 ganaderos y ganaderas, todos de zonas con presencia de lobo, de los cuales un 82% fueron hombres, un 18% fueron mujeres, una distribución muy relacionada con la propia del sector, con edades comprendidas entre los 16 y los 80 años y procedentes de 4 comunidades autónomas con presencia de lobo: Galicia, Asturias, La Rioja y Castilla y León. Amén de esto, se diseñó un cuestionario que constaba tanto de un registro de variables sociodemográficas como de una escala de actitudes hacia las medidas. Esta escala de actitudes, una escala Likert de 5 puntos, consta de 14 medidas para la gestión del conflicto que se adaptaron de la declaración del Grupo Campo Grande. Esta declaración fue una propuesta participativa para la mediación e intervención en el conflicto, en la que, con el seguimiento y dinamización de un equipo de mediación, durante unos cuantos años se desarrollaron mesas de diálogo para llegar a una serie de medidas y de propuestas de consenso. A partir de esta declaración, lo que se ha desarrollado de cara a esta investigación ha sido un cuestionario más breve que resume las medidas más importantes para el sector ganadero, las adapta y las plantea en forma de frases con las que pueden mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo. Aquí podemos ver el instrumento que se utilizó, esta escala de actitudes, en las cuales les planteábamos a los ganaderos una serie de afirmaciones sobre diferentes temas extraídos todos de la declaración y les pedíamos que indicasen su grado de acuerdo desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Como puede verse, hay medidas muy distintas, algunas de carácter económico, otras relacionadas con la prevención y la evitación de los ataques, medidas relacionadas con el control de poblaciones, con la eliminación del lobo que está afectando a esa explotación ganadera. Y con este instrumento se desarrolló un procedimiento basado en el trabajo de campo. Fue un trabajo de campo de varios meses que se desarrolló en 7 zonas loberas de estas 4 comunidades autónomas que hemos mencionado antes y en el cual se desarrolló un muestreo por conveniencia y un muestreo por avalancha. Estas formas de muestreo han sido elegidas por ser una población de muy difícil acceso. Acceder a ganaderos es prácticamente imposible si no es a base de contactos, a base de personas que puedas conocer y de procedimientos etnográficos ya sobre el terreno muy exhaustivos. No constan en registros públicos, no están apenas organizados en asociaciones, en lugares a los que se puede acceder a un conjunto amplio a la vez. Y entonces lo que nos lleva a esto es un trabajo de campo en el cual se buscaron ganaderos en estas zonas, se les contactó directamente uno a uno y se les pasó el instrumento uno a uno. Una vez recogidos los datos, se realizó en primer lugar un análisis factorial de las 14 medidas.
A raíz del análisis, finalmente se decidió eliminar dos medidas, las 13 y la 14, que son medidas relativas al control de poblaciones, a la eliminación de lobos, porque no entraban adecuadamente en el factor, pero se encontró también que las 12 medidas restantes conforman un factor al que se dio el nombre de medidas para la protección de los intereses de los ganaderos. Este factor puede explicar el 64,7% de la varianza. Además, se examinó si existen diferencias entre grupos en relación a su actitud hacia el factor y se encontró una diferencia, que es que los ganaderos que pertenecen a asociaciones o agrupaciones ganaderas de cualquier índole mostraban una actitud más positiva hacia el factor que aquellos que no pertenecen a ninguna. Además de esto, se analizó también diferencias entre grupos en relación a medidas concretas. Y aquí sí que se encontraron varias diferencias reseñables. La primera, la relativa al tipo de ganado. Los ganaderos que tienen exclusivamente en sus explotaciones ganado de tipo grande, como pueden ser vacas, son más favorables a eliminar el lobo solo como último recurso y a ser asesorados sobre medidas de prevención, frente a los ganaderos que tienen en sus explotaciones ganado de tamaño pequeño, que es más susceptible de ser atacado, como pueden ser ovejas, cabras. Se encontraron también diferencias en relación a la ideología política, siendo que los ganaderos de izquierdas eran más favorables a la mayoría de las medidas, con una excepción, que es la eliminación del lobo, el control poblacional de forma inmediata tras el ataque. Es una medida en que los ganaderos de derecha se mostraron mucho más a favor. Se encontró también que los ganaderos que no pertenecen a asociaciones ni agrupaciones son más favorables a que se den ayudas económicas para la coexistencia, es decir, incentivos económicos, fiscales o de cualquier tipo, que se den a aquellos ganaderos que viven y trabajan en zonas con presencia de lobo, es decir, que coexisten con este animal. Y estos ganaderos no asociados son también más favorables a que se realicen investigaciones sobre prevención de daños. Y por último, se han encontrado también diferencias territoriales en función de la comunidad autónoma, siendo que cada una tiene una legislación distinta en lo que refiere a la ganadería y una agenda política diferente en lo que refiere al lobo. Se ha encontrado que los ganaderos gallegos son más favorables a que se elimine el lobo exclusivamente como último recurso y a ser asesorados sobre prevención, mientras que los ganaderos asturianos son más favorables a que el lobo sea eliminado inmediatamente tras el ataque al ganado. En base a estos resultados, pueden establecerse tres conclusiones para el estudio. El primero, que la escala de actitudes que se ha desarrollado resulta fiable para medir las actitudes de los ganaderos hacia las medidas de gestión del conflicto, con un coeficiente omega alto de 0,94. En segundo lugar, que las actitudes pueden variar entre los diferentes grupos de ganaderos. Esto resulta especialmente relevante, ya que debemos considerar que la gestión del conflicto es algo aplicado, no teórico, y que por tanto entender estas diferencias y en qué sentido van, a qué grupos afectan, es algo que nos puede servir de cara a la aplicación y a la gestión en el conflicto. Y por último, que la escala puede resultar útil para diseñar estrategias de gestión, de comunicación, de educación ambiental, adaptadas a estos distintos grupos y a estas diferentes actitudes. En relación a lo que comentábamos antes, entender estas diferencias, entender cómo funcionan en un conflicto en el que es tan variado, con tantos idearios, con tantos actores, pero que incluso dentro de un mismo actor al que se le podría suponer una actitud similar al de su propio grupo, pueden encontrarse diferencias en relación a factores como el lugar donde trabaja el ganadero, el hecho de si pertenece a una agrupación o el tipo de ganado que tiene, es algo que puede resultar muy útil de cara a su aplicabilidad, de cara a poner en marcha medidas para gestionar, para mitigar el conflicto